que es tan importante la instrucción en las vidas de los niños. Es muy importante. Yo creo que es más importante que nada hoy en estos tiempos en los que estamos viviendo, ya que hemos pasado por unas nuevas leyes que ha destruido al matrimonio, a las parejas. Nosotros sabemos, ¿verdad?, la verdad, pero esto no nos ayuda, sino que nos pone a nosotros a tener más defensas para defender esto, por en caso que haya algunos en las iglesias que piensan que está bien esta nueva ley que ha salido hace estos meses atrás, ¿verdad?, del mismo sexo, de que pueden unirse en matrimonio, justificando el derecho de que, la razón de que por medio de los beneficios médicos ellos quieren utilizar esta grande oportunidad para ellos, ya que por muchos años ellos estuvieron en lo oculto y discriminados. Ahora este presidente que ya está para terminar su lugar, él les dio esto y nos ha dejado esto a nosotros, que no debe de ser difícil. Tenemos la palabra del Señor. Lo único que yo creo que va a ser difícil va a ser el pueblo aceptar la verdad, ya que hoy en estos tiempos la verdad nos está predicando, ¿verdad?, como nos enseña la palabra de Dios. Pero vamos a ver hoy en esta mañana también esta pareja que nos va a dar un ejemplo también, ellos, ¿verdad?, como padres, que ellos fueron los medios que Dios usó y el resultado fue Jesucristo después, ¿verdad?, como sus padres lo criaron. Yo sé que muchas de las veces nosotros, ¿verdad?, nos imaginamos que Jesús no nació o que no tuvo él una niñez o que no fue joven, pero él sí fue joven y fue niño. Y sus padres le inculcaron las leyes que ellos tenían como pueblo de Dios para que él las siguiera. Y todo lo que ellos iban a dejarle de ejemplo, él lo iba a manifestar después. Él iba a manifestar el celo, si hubiera sido frío o si hubiera sido un celo ferviente. Jesús lo iba a manifestar después, porque sus padres, o sea, José, que la hizo de su padre, y María, su madre, por naturaleza, ellos iban a inculcarle a él estas verdades y él después iba a seguirlas. Como estuvimos hablando también aún antes, como nosotros consideramos y creemos lo que dice el texto, la palabra del Señor, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Estuvimos hablando de la preexistencia y eso no le quita nada de eso, porque el Señor estuvo él con su Padre antes, aún antes de que él hubiera nacido. Y las profecías nos enseñan también partes en las profecías, una de las más grandes, como vemos Isaías 53, que nos enseña también cómo él iba a venir y cómo él iba a sufrir por su pueblo. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay dos comentarios, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel se consideran como el siervo, porque hay varias partes en el Antiguo Testamento que los profetas utilizaron esa palabra para identificar a toda la nación. Por eso ellos creen que ese capítulo 53 son ellos, pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos que ese es el Mesías, Jesucristo, que cumplió en todos los versículos que nosotros nos fijamos bien en ese capítulo 53. Y estuvimos viendo estas profecías que son muy importantes, se han despreciado, ¿verdad?, se han hecho menos, pero yo creo que todo lo que está en la Biblia es menester de atenderlo, ¿verdad?, y observarlo muy bien con cuidado y ponerlo en práctica si es posible, las profecías. Y ahora vamos a estar hablando un poco de la incertidumbre, porque la incertidumbre viene, ¿verdad?, cuando vemos su niñez. No tenemos mucho que nos pueda dar la Biblia en enseñarnos dónde estuvo el Señor, pero nos podemos dar una idea en la forma como los padres criaron a Jesús. Aquí cuando vamos a Lucas, al capítulo 2, donde vamos a estar ahorita estudiando, nos fijamos bien, ¿verdad?, que en estos versículos, en el 39, en el 40, nos da un punto de vista de aquí de Lucas. Lucas no fue un apóstol, pero él sí tomó todos estos datos y pudo él hacer un evangelio. En la historia, hermanos, yo quiero que ustedes sepan, hermanos, ¿verdad?, que hay muchos evangelios. Usted va a hallar que hay muchísimos evangelios que se escribieron, más que estos 4 que tenemos aquí.
Y cuando ellos llegaron, hermanos, a la conclusión, estoy hablándoles historia, para canonizar este Nuevo Testamento, ya que era necesario porque habían muchas herejías. Si en esos tiempos no hubieran ellos canonizado este Nuevo Testamento, hubiera habido un desorden más de lo que hay hoy. Las predicaciones hubieran sido bien desordenadas. Pero ahora, gracias a Dios, que ellos hicieron eso para el mejoramiento de la iglesia y para el futuro de la iglesia. Entonces hay muchos evangelios, pero Dios, ellos cuando llegaron en un acuerdo vieron que todos los evangelios tenían que estar centrados en Cristo. Y hay varias reglas que ellos tenían al lado de esa, pero esa era una de ellas, que tenía que estar centrado y enfocado en Cristo solamente. Y ellos escogieron estos 4 que nos han servido a través de los siglos, aún hasta en la Reforma, después de la Reforma y aún ahora en estos tiempos en los que estamos hoy, hemos utilizado estos evangelios para la honra y la gloria del Señor y para la edificación de la iglesia. Y el versículo 39 al 40 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y cuando nosotros nos fijamos bien en la Biblia, podemos ver nosotros que ya más después habla de otro acontecimiento, pero ya después de eso, en el versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ya después vemos en el capítulo 3 que ya habla de otro tiempo, cuando empezaron a acontecer otras cosas en la vida de él. Cuando nosotros vamos a Mateo al capítulo 2, si vamos a Mateo al capítulo 2, nos damos cuenta esta parte que Lucas no utilizó, pero que Mateo sí utilizó. En el versículo 13 del capítulo 2 de Mateo, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Yo veo que aquí cuando dice en el versículo 13, después que partieron ellos, yo puedo ver aquí, ¿verdad?, cuando ellos estuvieron cumpliendo con todo lo que se iba a cumplir en Lucas en el capítulo 2, del versículo 39 al 40, pero ya cuando esto se supo, cuando Herodes se dio cuenta de todo lo que estaba aconteciendo y que él no fue incluido, este hombre hizo una ordenanza de matar a todos los niños, y es cuando el Señor preparó a José. Sabemos nosotros que José no era el padre de Jesús, sino que él la hizo como padre, y buen padre que lo hizo, porque cuidó a Jesús como si hubiera sido el suyo. Y aún hasta María, por revelación, y todo esto es por revelación, amados hermanos, es por revelación. Por revelación José creyó que Dios había hecho esta obra. Por revelación José creyó en este sueño cuando el ángel se le apareció en un sueño, dice la Biblia, preparándolo a él, advirtiéndole de estas cosas para que él llevara a su familia, a María, su esposa, y a Jesús, a quien él iba a cuidar hasta que él tuviera vida. Y aquí vamos a estar viendo dos cosas muy importantes: los medios que fueron los padres que utilizó Dios para esta obra, si lo podemos decir así, y el resultado que fue Jesús. El resultado que fue Jesús. Y yo sé que a veces, hermanos, ¿verdad?, nos podemos pensar esto y decir: Jesús nació perfecto. Sí, nació perfecto en espíritu, y él fue el único que iba a agradar a Dios, pero también necesitaba él ser instruido como niño. En la mitología griega ellos creían de que esto iba a ser posible, de que Dios enviara a su hijo, pero que no iba a tener madre, y que quizás él se iba a criar en la soledad y después salir siendo el hijo de Dios. Esta era una mitología griega que también los judíos, también ellos tenían ciertas creencias así como esta, pero así no fue con Jesús.
Así no fue con Jesús en su vida, sino que Él nació de una virgen y ella lo cuidó como su madre que era, y José tomó el lugar como padre y hizo ese lugar como padre y lo cuidó hasta que Él creció. Y nos damos cuenta nosotros de esto cuando nosotros empezamos a ver el texto del versículo 39 que dice, después de volvieron a Galilea. Y sea ellos estaban cumpliendo con todo lo que ellos tenían que cumplir. Esos eran los medios que ellos iban a utilizar hoy en estos días. Hoy en estos días, como hemos visto, hermanos, no tan solo la ley ha afectado al matrimonio, sino también a veces nosotros como padres hemos descuidado nuestro lugar como padres o como madres también en instruir a nuestros hijos. Y la Biblia nos enseña este ejemplo de María y de José, cómo ellos tomaron esta responsabilidad y cómo Dios sabía también. Porque también podemos ver que cuando Dios en su soberanía, Él sabía qué Él estaba haciendo y a quién Él estaba escogiendo para tomar este lugar. Hoy en estos tiempos muchas de las veces es común ver la irresponsabilidad, es común ver no hay tiempo, es común ver hay que trabajar y no hay tiempo de cuidar a los niños, eso es lo común. Muchas de las veces los niños se descuidan, crecen y muchas de las veces hay otras cosas que toman su curso en la vida y quizás estos niños pierden muchas enseñanzas que los padres les deberían de enseñar. Pero aquí nos damos cuenta nosotros que ellos fueron leales, ellos fueron una pareja que tuvieron una devoción. Y en el versículo 39 es donde nos lo enseña en Lucas 2, después de volvieron a Galilea. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Y luego sigue Mateo 2, 13, 15, donde dice el versículo 13 de Mateo capítulo 2, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate. Aquí es donde vemos que José obedeció. Aquí es donde yo me admiro de José, de su obediencia y de ser tan sensible en lo espiritual y obedecer un sueño así como este, que lo impactó para llevar a María y a Jesús y llevarlos lejos de ahí, de ese lugar a Egipto. Es muy interesante que fueron a Egipto, ¿verdad? Y no fueron a otro lugar. Como está escrito, ¿verdad? También uno de los profetas también escribió por revelación también que el Hijo de Dios iba a salir de Egipto. Nos damos cuenta que de Nazaret a Egipto, después de ahí, ellos tenían la oportunidad de haber dicho, no podemos ir a Jerusalén a festejar nuestras fiestas. Pero vemos nosotros que hay una devoción, hermanos, en la vida de ellos. Ellos tenían una devoción para Dios. Y la distancia no iba a ser algo para afectarles a ellos de ir a Jerusalén. ¿Verdad que muchas de las veces el clima nos afecta? Muchas veces las enfermedades nos pueden afectar. Muchas veces aún hasta los trabajos son muy comunes entre nosotros los cristianos de que nos afectan a no poder llegar a la iglesia. Pero vemos nosotros aquí en la vida de estos padres que ellos aún así, ellos se esforzaron estando en Egipto y viendo, hermanos, el peligro y los riesgos que ellos iban a tomar de tener que ir de Egipto a Jerusalén. Había una distancia donde ellos tenían que subir otra vez para adorar a su Dios de ellos. Y esto fue lo que ellos inculcaron en la vida de Jesús. Jesús vio el celo de ellos. Nunca vio de lo que nos enseña la Biblia algo al contrario, sino que Él vio el celo de ellos para las cosas de Dios. Y esto, por claro, Él iba a seguirlo también como ser humano. Yo estoy consciente de que el Señor fue Dios 100% y fue un hombre también 100%. Él sintió y tuvo sentimientos. Dice el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén. ¿Qué significaba esto de ir a las fiestas judías? Yo llegué a llegar a la conclusión que era una devoción, no tanto una obediencia. Muchas de las veces nosotros lo hacemos en obediencia, pero esto era más que obediencia, porque no hubo desobediencia.
hubo una devoción. La devoción era el amor que ellos le tenían a su Dios de ellos. Y José, como dice la Biblia, nos enseña, hermanos, él era un hombre justo. Y justo era, pero eso no significaba que él iba a ser salvo por ser justo, por esa justicia que él demostraba. Había muchos hombres que eran justos en la ley, pero eso no significaba que ellos eran salvos. Muchas veces hay una grande confusión y pensamos nosotros que porque la persona es buena o porque la persona es justa o porque la persona tiene una cierta clase de fe ya es salva. Es incorrecto, no es salva. La Biblia nos enseña que Cornelio, cuando él estaba sirviéndole a Dios en la fe, donde él ignoraba a Jesucristo, Dios vio eso y nos dejó esa lección a nosotros hoy, para que veamos nosotros que Cornelio, aun que era hombre justo y que ayudaba a los judíos y que daba limosnas y ayudaba a los pobres, aún ahí todavía eso no lo iba a llevar a ser salvo. Y Dios envió a Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Trabajó fuertemente en la vida de Pedro, trabajó fuertemente en su vida, donde le enseñó a él que lo que él limpia es limpio y lo que es sucio, pero para Pedro todo era sucio, solamente lo que ellos habían sido instruidos, eso era limpio. Pero Dios le había dicho, ¿sabes qué, Pedro? Lo que yo ya limpié es limpio, ve. Y ya estaba preparando el corazón de Pedro para ir a visitar a Cornelio, que nos demuestra a nosotros que hay mucha gente en el mundo que tienen fe, que son buenas, que son justos, pero que no son salvos, que necesitan a Cristo Jesús en sus corazones. Entonces vemos que José fue justo. José fue justo y María halló gracia. María halló gracia, así como la iglesia hoy en día haya gracia delante de Dios. Es una gracia muy especial, es una gracia donde nosotros podemos ir al trono de la gracia de Dios y poder pedir y interceder. Ella halló gracia, pero no era salva. La Biblia no dice que ella era salva y ella también necesitaba salvación. Si no hubiera necesitado salvación, hay algunos comentaristas que reflejan en el cántico de ella, de María, donde ella considera a Jehová su Salvador. Al momento que ella confesó que Jehová era su Salvador, significa que ella era también pecadora y que ella necesitaba también ser perdonada por sus pecados. Jesús nunca le dijo a Dios Salvador, sino que lo llamó siempre ¿qué? Padre. Siempre se hizo igual con él. Por eso los judíos, los maestros, los fariseos, los escribas, lo odiaban a Jesús, porque él se había hecho igual que el Padre. María no se hizo igual que Dios, ella consideró a Jehová su Salvador, haciéndola ella ¿qué? Pecadora. Entonces ella halló gracia, así como la iglesia ha hallado gracia también delante de la presencia de Dios. Estos son puntos muy importantes, hermanos, hoy en estos días en los que estamos viviendo, como hoy en este día que se festeja también el Día de la Guadalupana. Hoy es el Día de la Guadalupana y muchos se levantaron muy tempranito, ¿verdad? Para cantarle las mañanitas a la Guadalupana, llevarle las florecitas y todo eso es muy triste, ¿verdad? Pero es muy común aquí en la ciudad de Huntington Park. Imagino que muchos por tradición y por costumbre se levantaron muy temprano para llevarle una flor a esta imagen. Nosotros sabemos que esa imagen no tiene poder y a Pablo ya nos enseñó lo que eso significa. Por eso tenemos que leer las Escrituras. Ellos no lo entienden y quieren dejar ir esas cosas. Ellos quieren seguir con sus tradiciones. Algunos van a dejarlas, algunos van a seguir así se van a quedar. Vamos aquí a ver a Lucas en el capítulo 2, versículo 39, donde dice todo. Esa palabra todo abarca mucho, hermanos, porque ya cuando hablamos de todo, significa que no hay ningún espacio para otra cosa, todo. Estos eran los medios que Dios usó, el medio que Dios usó para instruir a Jesús, para prepararlo como niño que necesitaba esa instrucción. El versículo 41 también dice todos. Ellos cumplían con todas las costumbres. Ellos no dejaron de cumplir en una, sino que ellos cumplían en todas.
iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces eso era algo que ellos, y saben, algo muy interesante que yo hallé en la Biblia es de que esta palabra Pascua, el Señor Jesús también lo cumple, y cuando ustedes tengan la oportunidad pueden ir ustedes a ver esto en Juan 2:13. El Señor habla de la Pascua y que Jesús subió. Juan 2:13, la Pascua y subió Jesús, dice el texto. Juan 6:4 dice, y estaba cerca la Pascua, y esto está aconteciendo, está rodeando a Jesús, Jesús está en medio y Jesús está reflexionando también que ya se acerca el día de la Pascua. Y luego el capítulo 11, versículo 55 también dice, y estaba cerca la Pascua. En Juan 13:1 también, y todo esto se halla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua. Estaba yo viendo, ¿verdad?, que esto era muy interesante y la Biblia nos está hablando. Yo me estaba fijando bien, ¿verdad? Esta semana yo quiero compartir esto con ustedes. Estoy leyendo unos libros, ¿verdad?, concerniendo la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo estudiar la palabra del Señor y cómo hacerla que resalte más. Bendito sea Dios. Y hoy esta semana estaba yo viendo unos libros que nuestro pastor en el pasado había dejado. Dejó muchos libros el pastor Ruiz, muchísimos libros. Y yo como niño, hermanos, es como si estuviera en una dulcera, en un lugar donde venden dulces. Wow, digo yo. Pero ahí estaban por años, se están quebrando, se están deshaciendo, pero tienen mucha enseñanza buena, porque es enseñanza de los antepasados, donde había más, no estaba tan diluido como hoy en día. Es muy difícil hallar teólogos que no estén diluidos hoy en este tiempo. La mayoría están diluidos y meten muchos pensamientos de ellos. Pero estos libros que él tiene, wow, son buenos y me admiro, los busco en el internet y son buenos escritores y son buenos escritores que vienen de las iglesias, ¿verdad? De los nazarenos, una viene de las iglesias, algunos vienen de las iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas, y buenos escritores que yo he visto, ¿verdad?, en el internet, que han salido, que son buenos y que no han salido como herejes, que han salido con herejías, con cosas torcidas y corruptas. Y cuando veo estos libros que están ahí en la librería, son muchos, y mi meta es de leerlos todos. Mi meta es de no irme antes de leerlos todos. Yo quiero leerlos todos. Son más de 50 libros, viejos, nuevos, pequeños, grandes, gruesos, como sea. Y la vez pasada estaba yo viendo un libro y lo abrí. Y nosotros hemos visto esto en las películas, donde a veces saltan las cosas de los libros, ¿verdad? Como cuando es libro de los animalitos, vemos que un león salta de repente del libro y como quiere morderlo, y de repente cierra el libro la persona, o que sale un elefante de repente y el que tiene el libro lo cierra rápidamente porque le quiere salir el elefante, o el mono le quiere salir de ahí y cierra el libro porque resalta lo que hay dentro de ese libro. Bueno, así es cuando uno lee. Muchas de las veces uno agarra un libro, lo lee, nomás lo ojea así rápidamente, y hay cosas ahí que resaltan del libro, saltan a usted, y rápido uno lo cierra y uno se queda emocionado, porque es verdad de que resaltan cosas, así aún como en la Biblia. Leemos las escrituras y resaltan ciertos versículos, se nos echan encima y nos admiramos, nos deja. Y eso es lo que me gusta a mí, cuando yo leo las escrituras, que resalte cada versículo, que se haga vida, que yo entre en ese lugar y esté en ese tiempo como una película, viéndolo todo y aún viendo en diferentes versos. Eso lo edifica a uno tremendamente. Y eso es lo que yo estaba dándome cuenta hoy en esta semana, cuando estaba yo viendo estos libros y estaba yo, así soy yo, ¿verdad? Agarré como 5 libros y los puse ahí y dije, estos van a ser para el 2017, estos 5 libros de más de 600 páginas, las voy a leer, voy a tomar la oportunidad de leerlos y escribir de ellos, también escribir el resumen para que así quede en mi mente.
Y ahí los tengo ahí todos. Y cuando los abría y leía unos, ya quería dejar los otros libros y seguir con ese, pero no, la disciplina es de terminar libro por libro, de página en página. So, ahí los tengo guardaditos para el 2017 y mi meta es de leer todos los libros que nos dejó el pastor, libros muy antiguos, muy buenos, ¿verdad? Que llenan mi corazón, bendito sea Dios. Quería buscar que hubiera más tiempo, ¿verdad? Para poder leerlos. 24 horas a veces no es suficiente, ni tampoco 7 días a la semana de leer y leer y leer, es mucho. Y aquí es donde llega uno a pensar a veces, dice, ¿cuánto tiempo yo perdí en mi vida no leyendo, no estudiando, no haciendo nada, nomás perdiendo el tiempo con cosas y problemas? Esto es lo que llega el hombre a la conclusión, pero también llegamos a la conclusión también que todo es vanidad, porque después cuando nos vayamos a la eternidad, todo nos lo vamos a llevar, todo lo que hayamos acumulado, sí, nos lo vamos a llevar, se va con nosotros. Aquí regresando para atrás a esto, a la vida de los medios, ¿verdad? Que Dios utilizó para el Señor. Pues en Éxodo 34:23, ese es el origen de todo esto, ¿verdad? Esta era la ley de ellos, de que 3 veces en el año se presentaran ellos, donde Dios iba a decirles donde ellos tenían que presentarse. En ese tiempo no estaba Jerusalén. Pero la meta era de que cuando Dios les hubiera mostrado el lugar donde ellos iban a tener que adorar al Señor, ahí tenían que ellos estar. Así como nosotros como cristianos, por eso nosotros venimos a la iglesia los domingos, venimos a la iglesia los viernes, venimos a la iglesia los miércoles, no porque esto se haya instituido por el pastor, sino que está en la iglesia, está en la Biblia, que la iglesia debe de congregarse. ¿De dónde sacamos esto? Lo sacamos del Antiguo Testamento, donde Dios le llama a su pueblo a congregarse. Cada vez que Dios llama a su pueblo debe de congregarse como pueblo, demostrando que es pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 12, también cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos al 12, versículos 5 y 7. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Vemos aquí de Deuteronomio 12, del 5 al 7, nos damos cuenta que aquí es donde la ley se hizo de que ellos tenían que ir a un cierto lugar. Y María y José fueron obedientes a esto y ellos cumplieron con una devoción ferviente, dejándole el ejemplo también a Jesús. Deuteronomio 16, 1, 8, otra vez se vuelve a repetir esta ordenanza para el pueblo de Israel. Y habían 3 fiestas que eran muy importantes para ellos, que era ¿cuál? La Pascua, los tabernáculos y el Pentecostés. Estas eran las fiestas muy importantes para ellos los judíos. Aún tenían más, pero estas eran las más importantes donde ellos tenían que estar ahí. Y esto fue lo que ellos inculcaron en la vida de Jesús, para dejarle a él, hermanos, después tener un celo aún hasta llegar al templo y quitar todo lo que estaba ahí y llamarles que la casa de su padre no iba a ser una cueva de ladrones. El Señor cuando entró ahí tumbó mesas, sillas y abrió muchas cosas porque habían ellos abusado de la gente, porque ellos tenían una ley diciendo de que todo lo que se iba a sacrificar en el día de la Pascua tenía que calificar para ellos. Ahora mucha gente en ese tiempo acostumbraban llevar ellos lo que ellos podían, pero el sacerdote y los escribas llegaron en un acuerdo a decir eso no es lo que queremos nosotros. Mejor lo que vamos a hacer nosotros es escoger los animalitos, venderlos afuera del templo y así ustedes pueden venir y a todo lo que ustedes vayan a comprar que está fuera del templo, eso es digno de ser sacrificado y Dios lo va a aceptar. Entonces, en ese momento es donde empezaron ellos a abusar de los precios, empezaron a subir los precios muy altos
y se convirtieron en ladrones porque ya se hizo como un negocio. Así como muchas de las veces nosotros podemos caer también en esto. Yo por eso quiero que tengamos mucho cuidado. Podemos subirle muy alto a ciertos precios y exageraciones, como hay algunos lugares donde se congregan algunos exagerando las cosas porque es para pro templo, pero al rato nosotros empezamos a convertirnos como ladrones y empezamos a explotar a gente, empezamos a abusar de estas cosas y no debe de ser así. Yo creo en mi corazón, y esto no es en la Biblia, pero yo creo que a vez en cuando deberemos ayudar a los pobres demostrando esa piedad. Yo sé que los que podemos hacerlo, pero también debemos demostrar una piedad, y si alguien no tiene y si alguien no puede pagarlo, ¿verdad? Por causas justas, darles esa comida. Porque si no, nosotros nos vamos a convertir también como ladrones en la iglesia, solamente para llegar a cumplir con visiones que tenemos nosotros que deseamos cumplir. Y sí, yo sé que muchos pueden, pero sí hay algunos que no pueden. Y yo lo digo así porque yo he estado en esa situación donde yo no he podido, y he querido y he deseado, pero no he podido. Y muchas de las veces nos íbamos sin poder participar. Ahora vemos el resultado. Ya después de que vemos aquí que ellos estuvieron cumpliendo, ¿verdad? Nos damos cuenta nosotros que la madre de Jesús y José estaban ellos cumpliendo con la ley. Estaba escrito en la Biblia, en Deuteronomio, nosotros lo vemos ahí, que ellos tenían que ir y estar presentes. Ellos desde Egipto se esforzaron. Hoy en estos tiempos estamos viendo que muchas veces hay muchas excusas que puede el hombre usar. Aún los padres utilizamos muchas excusas. Tengo que trabajar, vivo muy lejos, no tengo carro, no tengo camión. No hay sacrificio, la devoción como que se acaba en esta nación aquí de los Estados Unidos, en la nación de la comodidad. Todo es comodidad, comodidad, carro, microondas, comida rápida, ¿verdad? Todo lo queremos rápido a nuestra conveniencia. Aún hasta hemos llegado a llegar a las conclusiones. Algunos han dicho también que hemos hecho nuestro Dios y que no es el Dios de la Biblia, ya que nosotros le decimos a Dios, Dios dame esto, Dios dame el otro, Dios dame acá. Ese es el Dios que nosotros hemos hecho. Cuando usted se fija bien en la Biblia, nos damos cuenta que Jesús nunca nos enseñó a hacer así. Aunque Él dijo, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre será hecho, pero eso no significaba que le íbamos a pedir cosas que a veces nos iban a alejar de Dios. Un escritor una vez dijo que así como el diablo tentó a Jesús con todas las riquezas, eso es lo que estamos viendo hoy en día, como el diablo muchas de las veces utiliza esta doctrina de pedirle a Dios todo. Así como el diablo le ofreció a Jesús, le dijo, yo te doy todo el mundo, solamente dobla rodilla y pídemelo y yo te lo voy a dar. Estamos viendo nosotros ahí que Jesús se negó de eso y dijo, no, yo no necesito hacer eso. ¿Por qué? Porque Él era el rey, Él era Dios, Él tenía su gloria, Él tenía su reino, pero aquí el diablo quiso tratar de utilizar eso en contra del Señor y no pudo. El enemigo es muy fuerte. Y nosotros con la ayuda de Dios lo vamos a poder vencer, pero Jesús lo venció fácil. Y se hace a veces como que es fácil, pero cuando el enemigo nos viene a poner cosas que a nosotros nos gusta, que desagradan a Dios, vemos que no es muy fácil como pensamos y necesitamos a veces mucho más la ayuda de Dios que nos ayude y su gracia que nos ayude a salir avantes por en caso de que le fallemos al Señor. Entonces el resultado vemos aquí que es Jesús. El resultado, los resultados de un padre que instruye a su hijo, que lo instruye, la madre que instruye a su hijo. Y aquí en Lucas 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Estas son tres palabras muy interesantes, crecía, fortalecía y sabiduría. Y yo escribí, crecía y creció para después cargar un día la cruz por nosotros, nuestro vicario. Cristo fue nuestro vicario. Cuando la Biblia dice en el texto, el niño creció, él creció con un plan, él ya sabía la meta. Nosotros no estamos todavía, bueno, yo más o menos puedo entender un poco el plan de lo que Dios tiene. Yo sé que Dios me llamó para ser pastor. No lo digo yo con ninguna jactancia. Yo sé que Dios me llamó para ser pastor.
Aunque lucho con algunas otras cosas, digo, Señor, pero me llamaste para ser pastor, ¿verdad? No es de cuántos, ni tampoco yo le dije al Señor, Señor, pues yo voy a ser pastor si tú me das tantos, sino que yo quise servirle al Señor con 3, 4, 5, 100 o 1000, como sea, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que todavía no vemos muy claro. Pero Jesús, Él pudo ver su vida clara y Él sabía lo que Él había sido predestinado y llamado a venir aquí a esta tierra. Cuando habla de crecía, dice crecía y creció para después cargar un día la cruz por nosotros. Y la palabra también aquí dice y se fortalecía. Y yo escribí, se fortaleció para colgar en una cruz también por nosotros, se fortaleció. Nosotros no nos damos una idea qué sacrificio tuvo que hacer el Señor de ver una cruz, un hombre colgado en una cruz con agonía y dolor. Ahora lo más grande es aquí que no fue la única cruz, porque miles y miles en la historia nos enseñan los libros, amados hermanos, de que muchos fueron clavados antes de Jesús y Jesús fue testigo. Y Él vio el dolor que se pagaba en una cruz. Él veía el sufrimiento y el dolor y el castigo y el tiempo que duraban esos hombres colgados en una cruz. Él sabía esto. Si usted piensa que hoy el tiempo vemos tantas cosas que nos afectan. Imagínense ver hombres colgados en las cruces por castigos, porque eso es lo que hacían ellos, los colgaban en la cruz y el público los podía ir a ver, pasaban por ahí, así como con Jesús, lo mismo con Jesús. Se arrimaban, los veían ahí colgar en la cruz, gritando en agonía, sangrientos, golpeados. Y Jesús sabía esto y le requirió a él fortaleza, hermano, para estar colgado en una cruz como un hombre, con el dolor, con los clavos traspasando sus manos y sus 2 pies, con la corona que le pusieron en su frente, con los azotes que le dieron a él. Eso requirió mucha fortaleza para estar ahí colgado en una cruz con el tremendo dolor que no se puede nunca y se podrá explicar qué tan grave fue el dolor. Los científicos han querido hacer muchas ilustraciones en esto. He visto algunos programas y quizás usted también ha visto programas donde han intentado colgar hombres y no clavados, sino solamente para demostrar la postura que llevaba el maestro cuando estuvo en la cruz. Y es una postura muy dolorosa, colgar en una cruz en una cierta forma. Él no lo estiraron, sino estaba en una postura donde estaba muy incómodo y al mismo tiempo estaba clavado con esos clavos que traspasaron sus manos y el sol que le pegaba a su piel, quemándolo. Luego después los azotes que tenía sobre todo su cuerpo, y cuando le dieron esa bebida para calmar el dolor, no la aceptó. Y imagínense cuando corría en su barba y luego en su pecho, cómo le ardía su pecho en total, y los clavos, todo esto el Señor pasó y requirió ¿qué? Fortaleza, fortaleza. Y Él se fortaleció, creció. Y también dice la Biblia que se llenaba de sabiduría antes de ir a la cruz. Él fue la sabiduría de Dios. Él fue la sabiduría de Jehová. Él fue la sabiduría del Altísimo, si lo podemos decir así. Él fue la sabiduría. El verbo era contado como una sabiduría también. Antes de salir de la boca era considerado como la sabiduría. Y qué mejor ejemplo nos dejó el Señor, porque la más grande sabiduría es que temer a Jehová. Él nos enseñó en el Padre Nuestro, cuando nos enseña, cuando oremos, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nunca nos enseñó, hermanos, otra forma. Esa fue la oración de nuestro Señor, de nuestro Salvador, para que nosotros pudiéramos seguir también esa misma estructura de que cuando vamos delante de la presencia del Señor, lo hagamos con reverencia, lo hagamos con mucha sabiduría, sabiendo que, hermanos, Él es Dios y nosotros solamente somos criaturas. Entonces Él nos demostró la sabiduría más grande que pueda haber. ¿Y cuál fue esa? El temor a Jehová, el temor a Jehová. Y la sabiduría más grande que Él también nos pudo demostrar también está en Éxodo 20:12,
Ustedes ya han visto aquí esta ley donde nosotros nos damos cuenta en Éxodo 20:12, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Esta era una de las leyes que los hijos tenían, de honrar a sus padres, de obedecerlos, de cumplir con lo que ellos les llamaban a hacer. Aún Proverbios, aunque no es una ley, Proverbios 6:20 no es una ley porque no es un libro de leyes, sino que son proverbios. Nos enseña, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu madre y no dejes la enseñanza de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20. Y luego cuando vamos más después, esto originó en la ley para que los niños también fueran parte de la doctrina, ellos fueran parte de las enseñanzas del pueblo de Dios. No iban a quedar afuera, ellos también eran menester de que ellos también, como el futuro de la nación, también ellos pudieran también ser inculcados en las leyes, en las observaciones. Y aquí es donde vemos nosotros el resultado de Jesús cuando fue niño. Cuando vemos nosotros la devoción de sus padres, vemos también que eso se va a transmitir en la vida de Jesús. Y Jesús también iba a hacer lo mismo también. Iba a ser un hombre de devoción. Nuestro Salvador nos demuestra la devoción, nos demuestra la pasión para su Padre. Y así el cristiano debe de ser un cristiano de devoción, de amor a las cosas de Dios. Debemos de estar apasionados para servirle solamente al Señor. Nuestro maestro nos enseña también que hoy en estos tiempos, no a veces estos mensajes, como lo dijo una vez un maestro, me acuerdo hace como unos 10 años atrás, cuando estuve yo en el instituto, estábamos hablando de un tema y el tema era de la santidad. Dijo, qué triste es de que hoy en estas iglesias este mensaje ya no es común de hablar de la santidad. Ahora, hoy en día es un mensaje muy aburrido, la santidad y la obediencia a Dios. Y eso hace 10 años. Ahora en estos tiempos, solo Dios sabe lo que se está predicando. Muchas de las veces se predica solamente, y lo digo con todo respeto y reverencia, muchas veces prostituimos el evangelio para que el pueblo venga. Prostituimos las bendiciones de Dios. Mira, ven, Dios te dará una casa, Dios te dará un carro, Dios te dará prosperidad, Oiga, mi hermano, ¿quién no va a querer ir ahí? Pero estamos haciendo lo contrario cuando se trata de obedecer a Dios. ¿Dónde estamos? Entonces, es donde vemos nosotros cuando también una vez nuestro pastor nos contó una vez y dijo, muchos, dame, pero cuando llega el tiempo de que Dios te pide, no estás ahí presente. Dame. Nos agarramos de pide a Dios. Llega tiempos donde nosotros también tenemos que entender muchas cosas a través de la madurez y aprendemos a través de la madurez espiritual. En las buenas y en las malas debemos de servirle al Señor. Y cuando el Señor nos llama a hacer algo, debemos de decirle, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Demostrándole al Señor la devoción. Y nosotros como padres, hermanos y madres, debemos de demostrarle esto también a nuestros hijos y no perder ya más tiempo. Demostrarles la devoción que nosotros tenemos hacia Dios, aunque sea en los días del servicio, traer a nuestros hijos y de enseñarles la palabra del Señor. Creo que esto es muy importante y necesita una reformación, si es posible, y que los pastores podamos todos llegar a esto de inculcarle esto a los padres, a traer a sus hijos, a que sus hijos estén presentes, a inculcarles la palabra de Dios a sus familias antes de que sea muy tarde. Y esto es un trabajo cansado que necesitamos orar por los padres. Deuteronomio 5, como era la ley. Y yo sé que ustedes van a decir, bueno, pues esto es la ley. Pablo lo utilizó en Efesios también y les dijo a los que estaban allá en Efesios, no como una ley, pero les demostró algo. Y aquí está la base de ellos. El versículo 16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días
y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué bonito es leerlo, ¿verdad? Pero ya cuando llega de practicarlo, hemos fallado. Yo puedo decir que yo he fallado también. Cuando yo era pequeño también había muchas cosas que yo no entendía. Es muy fácil decirlo, es muy fácil leerlo, pero para hacerlo, ahí tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a todos, como hijos y como padres, que su gracia nos ayude para cumplir con lo que el Señor nos ha llamado. La Biblia nos maldice al desobediente, maldice al desobediente. Deuteronomios 27:16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y esta era la ley. Esto es lo que llevó Cristo a la cruz también, para que esa maldición se levantara con todos nosotros los que fuimos desobedientes, empezando conmigo. A veces yo me pongo a pensar, a veces y yo digo, Señor, a veces muchas de las cosas que pasaron en mi vida fueron maldiciones que vinieron por mi vida, sobre mi vida, por desobediente, por desobedecer a mis padres y desobedecer las leyes que tú me habías dejado para cumplir. Aquí la ley maldice al hijo desobediente, pero cuando ese hijo pecador, aquí está, ese hijo pecador cree en Cristo Jesús y acepta el sacrificio de Cristo Jesús, automáticamente eso ya es quitado. Pero esta maldición es la que llevan todos los que no quieren aceptar a Jesucristo, esa maldición de Dios. Está una maldición ya sobre las personas que no tienen a Cristo, pero sobre esto, cuando uno va a la cruz, el Cordero viene y quita esas maldiciones. Ezequiel 22:7 dice, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Y esto estaba aconteciendo, ¿por qué? Porque no habían sido instruidos. El libro de Jueces nos demuestra a nosotros que cuando los hijos no son instruidos se olvidan. Las generaciones vienen, tenemos que rápidamente instruirlos en la doctrina, en la palabra de Dios, o vamos a perder esa generación. La Biblia nos enseña en Jueces, cuando usted vaya a Jueces y se va a dar cuenta, hasta lo va a aburrir de tanto decir el Señor en su palabra que le fallaron a Dios. Y venían estos jueces, levantaban al pueblo de la pobreza, de la opresión, y ya llegaban a la prosperidad y no instruían a sus hijos. Venía otra vez el castigo de Dios sobre sus vidas porque empezaban ellos a buscar ídolos, empezaban ellos a buscar sus dioses que ellos querían buscar, y Dios otra vez regresaba para atrás y oprimía a su pueblo, y otra vez Dios levantaba otro juez para sacarlos de ahí, y otra vez los sacaba a una prosperidad, y otra vez ya veían la prosperidad, y otra vez que se alejaban, y otra vez que Dios deja venir otra vez. Y era una cosa de constancia, y así es la vida. Y a veces le digo, Señor, ¿cuándo vamos a terminar de predicar el Evangelio? Nunca, hasta que Cristo venga, porque las generaciones vienen. Ahorita tenemos niños pequeños en la iglesia que necesitan ser instruidos con lo que yo fui instruido, con los que antes fueron instruidos. Ellos necesitan también escuchar la palabra del Señor. Esto es constante. Cada generación tenemos que darle, instruirlos. ¿Cuándo se acaba esto? No se va a acabar hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, entonces ya vamos a hacer una pausa en esto y estaremos en su presencia para siempre. Pero no tenemos que descuidar estas cosas porque el sabio ve los resultados malos que hay en el que no y acude a corregirlos, pero el necio las ignora y dice, y después fracasa y se lamenta después. Aquí vemos después en esto, vemos aquí la conclusión, el resultado que fue Jesús, que sus padres le inculcaron en ir al templo, de servirle a Dios, de temer a Dios. Como José tomó ese lugar, él le instruyó a Jesús en todo lo que él pudo. Y él hizo lo que él tuvo que hacer y nos demostró Jesús en su vida cuando se reflejó, cuando fue predicar el evangelio y instruir a sus discípulos, se reflejó todo lo que sus padres le habían enseñado y aún el Padre Divino que estaba en el cielo que él tenía comunión con él siempre en la oración. No quitamos eso nunca. Él fue Dios, él es divino, él es nuestro Salvador, pero él también tuvo padres que también lo instruyeron también en las leyes, ¿verdad? Y fue instruido. Y esto nos enseña a nosotros que hay una grande necesidad hoy en estos días, ¿verdad? De padres así. Los padres hoy en estos tiempos están preocupados de otras cosas.
somos inmaduros, son inmaduros, podemos decir muchas cosas, pero así nos veíamos nosotros también. Cuando nuestros padres nos decían, hijo, cuida a tu hijo, hijo, no trates a tu hijo así. Así nos veíamos nosotros iguales. Yo me imagino que así ha de ser, porque siempre se sigue cometiendo el mismo pecado, las mismas debilidades en la vida del ser humano. Da vueltas, la vida del hombre así da vueltas, y el hombre no entendemos, la Biblia nos enseña que somos limitados, por eso necesitamos la gracia del Señor, y más en estos días. Cuidemos a nuestros hijos, a nuestras familias, hermanos, porque vamos a entrar en el 2017, cuidémoslos con la palabra del Señor, cuidémoslos con esa protección de la palabra de Dios, invitémoslos a la iglesia, esforcémonos a hacerlo siempre. Y no nos consideremos victoriosos hasta que los veamos todos aquí. Vamos a ponernos en pie en el nombre del Señor y vamos a seguir adelante. Vamos a orar por nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos. Yo creo que no va a hacer daño orar por nuestras familias hoy este día, aunque estamos ya para terminar este año. Todavía queda otro año más donde podemos recuperar algo. Padre, en este momento te damos muchas gracias por este ejemplo tan impresionante que nos has dejado, Señor, en tu palabra de esta pareja, Señor, y de Jesús. Jesús nos deja impresionados, Señor, en cómo Él fue, Señor, pero también sus padres, Señor, como José que la hizo de su padre, Señor, y María también, Señor. Nos dejan atrás, bendito Dios, y te pedimos hoy en este momento que tú nos ayudes, bendito Dios, como padres. Fortalécenos a los padres y a las madres a seguir adelante, a no sentirnos solos, Señor. Señor, si hemos fallado, perdónanos, Padre. Si hay áreas que deberíamos de habernos esforzado más, perdónanos, Señor, y ayúdanos. En la cruz tenemos la victoria todos, Señor, en la cruz, solamente en la cruz, ahí en Cristo Jesús, ahí somos salvos, redimidos, ahí las maldiciones se quitan y somos libres de todo eso porque Cristo se hizo maldición para que nosotros no fuéramos maldición, Señor. Él nació en la ley para que nosotros pudiéramos ser libres de esas maldiciones. Y te damos gracias en este momento, Señor. Fortalece los varones que están aquí, Señor, como padres. Fortalécenos y llénanos de tu presencia como abuelos, con las nuevas generaciones que están llegando, nuestros nietos. Que no, Señor, perdamos el tiempo, Señor, que podamos nosotros inculcarles tu palabra. Señor, a todos te pedimos, las mamás que están aquí, las abuelas que están aquí también, Señor, que tú les dé la fortaleza, que ellas puedan también instruir a sus familias y no desanimarse nunca. A vez en cuando nos sentimos tristes, de vez en cuando nos deprimimos, de vez en cuando nos desesperamos, Señor. Padre, oye nuestras oraciones, creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra. Perdónanos si te hemos fallado en algo, si hemos descuidado, Señor. Yo creo que, Señor, el inicio de la victoria está cuando uno reconoce que ha fallado. Ahí está la victoria, porque ahí es donde el Señor nos conduce a lo que debemos de hacer, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Sigue fortaleciendo este pueblo, sigue llenándonos en nuestras familias, en este tiempo en el que vivimos, donde las escuelas ya no respetan tu nombre, donde las escuelas ya, Señor, la identidad de hombre y mujer ya ha desaparecido, ya tenemos estas nuevas leyes que el mundo ha establecido para su provecho de ellos. Quieren establecer un amor que, Señor, va a ser temporal, porque el amor verdadero va a ser eterno y va a ser genuino cuando tú lo vayas a establecer aquí en esta tierra. Pero hoy el hombre quiere establecer un amor temporal, superficial, que no tiene, Señor, duración, no va a durar, y estamos pecando en contra de ti. Perdónanos en esta nación y dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Sana nuestras familias, los que han sido heridos, los que están lastimados. Señor, levanta toda carga que hay, Señor, en las vidas de ellos, los que están, Señor, tristes, los que están pasando por situaciones difíciles físicas, los que están enfermos en nuestros hogares, nuestros hijos que están necesitados de esa gracia. Señor, Padre, te pedimos por ellos. Señor, antes de que no sea muy tarde, Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros y ten misericordia de nosotros los que estamos aquí en esta nación también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti la gloria y la honra
y la alabanza. Bendito sea Dios. Amén.